Bienvenidos. Esta sala virtual es un webinar en donde estarán desactivados su micrófono y cámara con la finalidad de escuchar a nuestros panelistas. Podrán enviar sus comentarios y preguntas en todo momento a través del icono de preguntas y respuestas. El moderador recogerá sus preguntas y las dirigirá directamente a los panelistas. En caso de tener algún problema técnico con su conexión, puede seguir el evento en YouTube de la Fundación Konrad Adenauer. Gracias y disfruten del evento. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este gran evento que hoy nos ha convocado el día de hoy para la presentación de resultados del Índice de Desarrollo de la Democracia en México. Estamos muy contentas y muy contentos de poder tener este evento, poder conocer la información de primera mano sobre este estudio y pues los resultados y a final de cuentas pues también saber qué podemos hacer para incrementar el desarrollo de la democracia en nuestro estado. Es un gusto para mí moderar el día de hoy esta importante actividad y bueno, pues les comentaré de qué va el día. El día de hoy vamos a tener bienvenida por parte de diferentes personalidades que nos acompañan y la presentación propia de los resultados, que es a lo que nos hemos reunido el día de hoy. Luego tendremos un conversatorio con expertas y expertos sobre estos mismos resultados y al final un diálogo con las y los asistentes. Así que no se vayan porque todo lo que se diga aquí, al final retomaremos sus propuestas, sus preguntas y bueno, se trata de construir un diálogo y de hacer un compromiso para que el desarrollo en nuestro estado pues vaya en incremento. Y bueno, para no dilatar más, el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Hugo Félix Clímaco, presidente del Colegio de Economistas de Oaxaca, a quien me da mucho gusto saludar y darle la más cordial bienvenida y también cederle el uso de la voz para que nos dé unas palabras. Rita, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Saludo con mucho gusto a Hans Bromeyer de la Fundación Konrad Adenauer. Muchas gracias por invitarnos y por distinguirnos con poder ser anfitriones y hacer la convocatoria para este importantísimo evento. También saludo a Gustavo Meijueiro, consejero presidente del IEPCO. Igualmente a los panelistas, a quienes van a comentar de diversos puntos de vista los resultados de una realidad que es una realidad dura, sin embargo, es una realidad que muestra diferentes desafíos. Viendo un poquito los resultados, hay 4 aspectos del índice que tienen que ver mucho con lo económico, sin embargo, más con el Estado de Derecho. Por supuesto, Oaxaca tiene estos retos que emprender, viendo también a lo largo del tiempo, en 2011, 2012 y 2013, tuvimos un incremento en este índice. ¿Y qué sucedió entonces? Pues había una gran expectativa porque hubo un cambio de régimen. Esta expectativa se fue desinflando y posteriormente también hubo un cambio de administración. Sin embargo, el índice no ha mejorado mucho. Estos retos persisten. Entonces, nos encanta poder ser anfitriones de este gran esfuerzo institucional de la Fundación Konrad Adenauer sostenido a lo largo de ya varios años. Agradecemos esto porque el que nos vea un tercero con un mecanismo objetivo, pues es algo muy, muy valioso en sí mismo. También es una asociación virtuosa con las instituciones que están presentes. Por ejemplo, el CEPOS, por supuesto el INE, el IEPCO, Canacintra, la CEMIC, que es la industria de la construcción, la UAPJO, que es la Universidad Autónoma Pública de Oaxaca, y bueno, porque creo que esta asociación virtuosa de organizaciones, de instituciones, pues es lo que se requiere para poder solventar estos desafíos poco a poco, teniendo presente que Oaxaca tiene una brecha muy grande y que al mismo tiempo se ha polarizado la brecha entre los estados que estaban bien
han mejorado y han duplicado el número de estados que estaban bien, y los estados que estaban con índices mínimos, pues también se han duplicado. Es decir, hay una brecha importante en este desarrollo democrático y todas las organizaciones, todas las instituciones podemos y debemos contribuir. Es un llamado que agradecemos con motivo de la presentación de este índice. Y pues nuevamente muchas gracias. Saludo a todos los compañeros panelistas. Y bueno, pues tenemos enseguida la presentación interesante de estos resultados. Muchas gracias, estamos pendientes. Rita, puede activar su micrófono. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras de bienvenida, estimado Hugo Félix. Y bueno, pues antes de pasar al video, queremos también escuchar las palabras de bienvenida de Hans Hadwin Blomeyer, director de la Fundación Konrad Adenauer, México. Por favor, si es tan amable de darnos un mensaje de bienvenida. Muchas gracias, Rita. Con mucho gusto me sumo a las palabras de bienvenida con motivo de la presentación de nuestro Índice de Desarrollo Democrático México 2020 y en esta ocasión aquí en Oaxaca, y me complace saludar y agradecer a nuestros anfitriones en la persona de Hugo Félix Climaco, presidente del Colegio de Economistas de Oaxaca. Es para nosotros un honor, es un privilegio que ustedes nos hayan permitido hacer esta presentación bajo el patrocinio y la convocatoria del Colegio de Economistas en Oaxaca. Saludo también a nuestros representantes del Instituto Nacional Electoral, a Gustavo Meixeiro Nájera, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral en Oaxaca, y Jorge Alonso Alejos, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE. Menciono a los dos colegas del INE porque el INE es un socio importante en esta iniciativa, en este proyecto. Este Índice de Desarrollo Democrático de México es el resultado ciertamente de un esfuerzo interinstitucional que iniciamos ya 10 años atrás. Estamos en el 10º aniversario del índice, y que se desarrolla justamente con el esfuerzo y compromiso de organizaciones tanto públicas como privadas. En la parte técnica, la consultora argentina Polilat, que es la responsable de la compilación y interpretación de los datos. El Instituto Nacional Electoral, que desde el año 2014 es un socio fundamental para que este índice se pueda publicar y presentar cada año. El Centro de Estudios Políticos y Sociales CEPOS, la Confederación USEM y nosotros, la Fundación Konrad Adenauer de la República Federal de Alemania. Como decía, este es el 10º informe que contiene el análisis del estado de la situación de la vida democrática de la sociedad, las instituciones y sus dirigentes en cada uno de los 32 estados de la República Mexicana, y por ende también incluye el estado de Oaxaca, que vamos a tratar y discutir hoy día con más profundidad. Hemos estado promoviendo la elaboración de este estudio y sus respectivas presentaciones y discusiones cada año en diversos estados de la República Mexicana, partiendo de la convicción que la democracia, por lo menos desde nuestra perspectiva, no es solo un sistema de gobierno y aún menos solo un proceso electoral, por más importante que va a ser este proceso electoral, particularmente en este año 2021, sino lo entendemos como un sistema político y una forma de vida y convivencia, en la cual intervienen instituciones y personas, tanto públicas como privadas, en el marco de un genuino Estado de Derecho, cuyo objetivo es justamente promover el desarrollo integral humano, económico y social mediante la construcción de una sociedad libre, democrática, con instituciones fuertes, representativas, transparentes, una sociedad civil organizada y participativa, y por último, y no por eso menos importante, sino una piedra angular de esta democracia, son ciudadanos democráticamente activos, responsables y participativos. Y por eso hemos incorporado desde el año pasado un indicador que mide justamente ese grado de compromiso ciudadano para poder analizar también este componente que es fundamental para el funcionamiento de una mejor democracia. Este año, todos lo sabemos, enfrentamos
dos retos adicionales. Por un lado, la pandemia, que desde ya casi un año ha puesto en jaque a la sociedad, el funcionamiento de la economía, el Estado, sus instituciones, cuyos efectos, ya lo anticipo, no se vislumbran todavía en este índice, ya que los datos recién van a estar disponibles más adelante y será parte del IDD que presentemos el año que entra, pero que ha afectado obviamente nuestro itinerario de presentaciones. Nos hubiese encantado obviamente estar presentes en vivo y en directo en Oaxaca hoy, pero bueno, la tecnología nos permite estar por lo menos en esta forma digital con todos ustedes. Y por el otro lado, las ya mencionadas mega elecciones del 6 de junio que representan, por un lado, un llamado a la ciudadanía a participar en este ejercicio masivamente y a los líderes, partidos e instituciones de asegurar un proceso electoral impecable en todo el país y por ende también aquí en Oaxaca. Lo que no cambia a nuestro entender es que la construcción de una democracia sólida es un proceso permanente, no necesariamente lineal, y que va a estar siempre afectado por buenas o malas prácticas de sus actores institucionales y personales, algo que justamente mide este índice, así como por factores externos e internos, la pandemia es uno de ellos. En un país con las dimensiones geográficas y políticas como México, donde se aprecian diferencias sustanciales entre estados y regiones, hemos querido justamente ofrecer esta mirada pormenorizada y diferenciada entre los 32 estados, para no caer solo en esta medición promedio de todo un país, y sabemos que los promedios muchas veces esconden la información más precisa que se necesita si uno la quiere utilizar para mejorar la situación. No es simplemente tampoco el afán de presentar una especie de medallero olímpico, quién sale primero, segundo, tercero, quién sale al final de la tabla, si bien eso es lo que en los medios inmediatamente más atrae. No, lo hacemos más bien con el esfuerzo y la intención de medir dimensiones formales, así como la capacidad de implementación y ejecución de políticas públicas, que es también lo que se mide en este índice, diferenciando entre las 4 dimensiones que nos van a explicar con más detalle un poco más adelante. No quiero adelantarme ni voy a adelantarme de los resultados específicos, eso es tarea de la presentación del autor de este estudio, Jorge Arias, quien con su equipo de profesionales ha sido el garante de 10 años de estudio y presentación minuciosa. Le agradezco la perseverancia, el profesionalismo a él y a todo su equipo que hacen posible que este índice lo tengamos hoy día frente a nosotros. Agradezco también la disposición del panel, que más adelante va a tener una discusión justamente de los resultados de aquí en Oaxaca, un panel de lujo, y muchas gracias por estar disponibles hoy en la tarde con su experiencia y sus opiniones al respecto. Espero y confío más bien que este estudio se entienda y se utilice como instrumento que permita analizar y discutir aciertos y defectos, avances y retrocesos en el funcionamiento de la democracia en cada uno de los estados y por lo tanto también aquí en el estado de Oaxaca, para así ir mejorando las políticas públicas correspondientes, pero también para fomentar y alentar la interacción y la responsabilidad de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil. Sabemos, y con eso concluyo, que el funcionamiento de un sistema democrático es complejo y que requiere del compromiso y de una dedicación constante. El IDD-MEX pretende ser esa guía para que esta dedicación apunte al fortalecimiento y al mejoramiento constante del mismo. Nuevamente, mis agradecimientos a las instituciones que hacen posible la elaboración de este índice, particularmente al INE, al CEPOS, Confederación USEM, y en esta ocasión nuevamente mi agradecimiento a nuestros anfitriones, el Colegio de Economistas de Oaxaca. Muchísimas gracias nuevamente por ser anfitriones y permitirnos presentar este índice hoy en la tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hans. Qué bien has dicho sobre este importante evento el día de hoy. Qué bien, pues nos hubiera encantado que estuvieran aquí en Oaxaca y pues poder compartir, ¿no? De manera personal, pero bueno, un estudio de esta magnitud no puede esperar y me alegra que haya estas otras herramientas en las que podemos estar cerca y bueno, pues para no esperar y comenzar a echar manos a la obra para cambiar la situación, si es que necesitamos mejorar en cuanto al índice de desarrollo democrático. Bueno, pues a continuación
Me da mucho gusto presentar a Gustavo Menjueiro Nájera. Él es consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, quien nos dará también unas palabras. Por favor, maestro. Maestro, favor de activar su micrófono. Rita, creo que tiene, ahí está. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Creo que mi internet anda algo inestable, pero muy buenas tardes a todos y a todas. Rita, que es un placer convivir estar contigo esta tarde en la presentación de este índice. Y agradezco mucho la invitación que nos hace don Hugo Félix, presidente del Colegio de Economistas, y don Hans Blomeyer, director de la Fundación Konrad Adenauer aquí en México. Muy buenas tardes a todos y a todas. La democracia no es un concepto estático e inacabado. Definirla conlleva diversas reflexiones y consideraciones políticas, sociales y económicas, entre otras. En años recientes, se habla incluso de democracias así en plural, por la coexistencia de múltiples modelos democráticos alrededor del mundo que arrojan resultados diversos en cuanto a la calidad de vida de la ciudadanía. Es por eso que es complejo definir la democracia. La construcción de la democracia, por tanto, no es un proyecto a alcanzar en el corto plazo, sino un proceso que implica tiempo y el involucramiento de todos los sectores de la población para formar un modelo que garantice la autonomía y las libertades de todas las personas en un marco de igualdad. El Índice de Desarrollo Democrático en México es una gran herramienta para observar el proceso de construcción y consolidación de la democracia en nuestro país, los avances, los retos superados y, por supuesto, los retos que aún persisten. A través de indicadores tal como el respeto de los derechos y las libertades, el compromiso de la ciudadanía, del Estado del Derecho, la calidad institucional y eficiencia política, así como los resultados de gestión pública que aseguren bienestar y equidad de eficiencia económica, se dibuja un mapa de la realidad democrática en México. A lo largo de 10 años, el Índice de Desarrollo Democrático ha facilitado información estadística y análisis cualitativos para conocer más de cerca el modelo político en el que vivimos. El documento presenta una imagen clara de la democracia en Oaxaca. Existen, por supuesto, temas en los que se ha trabajado de forma exitosa y que han sido resultado de la articulación de esfuerzos entre diversos actores de la entidad. De forma también muy nítida, se presentan los pendientes que desde hace ya algunos años existen y fija la atención en aquello que es necesario revisar y ajustar a partir de los nuevos hallazgos. La presentación de los resultados para el año 2020 es una nueva oportunidad para que las instituciones públicas y privadas, las organizaciones civiles, la academia, la ciudadanía, en general, todos y todas, participemos en el fortalecimiento de nuestra democracia en la entidad. Es sin duda una invitación a generar nuevas estrategias para avanzar en los temas pendientes y en no perder de vista los grandes pasos hacia adelante que como sociedad hemos dado. Por supuesto, ahorita que nos presenten los resultados, darán cuenta ustedes de los grandes retos, de las grandes áreas de oportunidad que aún se presentan en nuestro estado. En el IEPCO tenemos muy claro que la democracia no se agota en la elección de representantes a los órganos legislativos y ejecutivos. Sabemos que para que exista una verdadera democracia es necesaria la participación activa de la ciudadanía a través de los múltiples mecanismos existentes. El índice muestra que ésta se nutre de diferentes aspectos y cada uno de los cuales todos y todas podemos involucrarnos para hacer mejoras. La democracia no se agota tampoco en las instituciones del Estado. Sin embargo, somos en gran medida responsables de vigilar y asegurar que las condiciones democráticas se respeten para que los derechos de toda la ciudadanía no se vean vulnerados.
Por eso reconozco la labor de las instancias involucradas en la elaboración y difusión del índice y reitero el compromiso del IEPCO de ser parte de los esfuerzos coordinados para que la democracia se vea fortalecida con la participación de todas y de todos. A las y los asistentes a esta sala virtual, les invito a consultar este valioso documento y a promover su lectura en sus espacios. Que nuestra aportación al desarrollo democrático de Oaxaca comience por visibilizar las herramientas disponibles para generar nuevos métodos que permitan fortalecer el sistema político en nuestro país y, por lo tanto, la calidad de vida de la ciudadanía. Porque solo de esta forma podremos tener una mejor sociedad, un mejor país y, por supuesto, un mejor Oaxaca. Muchísimas gracias por tus palabras, Gustavo. Siempre un gusto coincidir contigo en estos espacios. Y bueno, pues muchísimas gracias. También importante esta invitación que haces para consultar este documento, que no se quede solo en esta plática, sino que la gente que está acompañándonos nos ayude a difundir y a conocerlo en su totalidad. Pues bien, ahora es el turno de Jorge Alonso Alejos Victoria, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva de Oaxaca del INE. Me da mucho gusto saludarlo y, maestro, te cedo el uso de la voz. Estimada Rita Abel, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Hans-Hartwig Blomayer, director de la Fundación Konrad Adenauer México, muchísimas gracias por la invitación. Jorge Arias de Polilat por la compilación y la presentación de esos resultados para la entidad. A nuestras panelistas y nuestros panelistas, Cuauhtémoc, Carlos y Olga, muchísimas gracias, bienvenidas. Bienvenida y bienvenidos. A lo largo de la historia de la humanidad nos han gobernado reyes, nos han gobernado dioses, nos han gobernado militares, nos han gobernado papas, nos han gobernado niños emperadores en el Oriente. Aunque hasta el día de hoy los teóricos dicen que el ser humano no ha podido crear un sistema más justo que el de la democracia. Concebimos a la democracia bajo dos enfoques, la democracia como forma de gobierno y la democracia como un estilo de vida. El índice a escala nacional que en días pasados fue presentado es un reflejo de la debilidad de la democracia en el mundo y México no es ajeno a esta realidad. Ahí están los indicadores del IDD, donde nos presenta que vivimos en una frágil democracia y que es tarea de todas y todos proteger y sobre todo fortalecer la democracia en México. Valdría la pena reflexionar hacia dónde vamos como sistema de organización de la sociedad. Tenemos que pensar ya en un modelo de construcción de ciudadanía que no solo se limite a votar, a dejar de educar para ser simplemente personas que cruzan una boleta y depositan su esperanza y su confianza en un caudillo, porque históricamente así es como nos han programado como sociedad. Es momento de devolver el poder a la ciudadanía, generando espacios para poder tomar decisiones colectivas, para que se involucren en los asuntos públicos y eventualmente se apropien del espacio público. La pandemia nos invita a reflexionar sobre los escenarios postcapitalistas, sobre los modelos económicos que estamos viviendo el día de hoy. Considero un buen momento también para reflexionar sobre los escenarios postdemocracia. Esto no es nuevo, tenemos el estudio sobre la poliarquía de Robert Dahl de los años 70, tenemos también estudios de Alan Turing sobre la tercera vía o política 2.5 de los años 90. Creo que es momento también de retomar estos escenarios postdemocracia. En México vivimos desde hace años en una democracia representativa que estamos consolidando, sentando las bases hacia una democracia participativa y considero que es momento que transitemos hacia una democracia deliberativa de involucramiento de la ciudadanía. ¿Para qué nos van a servir esos indicadores de desarrollo democrático en Oaxaca? Más importante aún, ¿cómo va a impactar esto a la señora María Yolosóchitl, una mujer mixteca de edad avanzada que se dedica a tejer artesanías de palma para subsistir, que vive en la región de Oaxaca? Efectivamente, estos indicadores son un insumo fundamental para la construcción de políticas públicas por parte del Estado. Pero si yo, Estado o institución, te voy a decir qué tienes que mejorar desde los indicadores que yo construí sin consultarte, entonces evidentemente estamos regresando a algún tipo de colonización e imposición de lo que yo considero que es mejor para ti.
Estaríamos diseñando políticas públicas estadocentristas sin involucrar a la ciudadanía. La invitación sería a cambiar este paradigma y diseñar políticas públicas tomando en cuenta estos valiosos indicadores en conjunto con la sociedad civil organizada, involucrando y sobre todo escuchando a la ciudadanía. En Oaxaca, únicamente en el 26% de los municipios se puede organizar elecciones constitucionales bajo el régimen de partidos políticos. ¿Quiere decir que entonces en 8 de cada 10 municipios en la entidad no hay democracia? Evidentemente no. En Oaxaca, en la gran mayoría de los municipios, hay sistemas de autogestión de la comunidad. Se ha documentado que se han realizado asambleas comunales donde el 100% de los habitantes han participado en la toma de decisiones colectivas. ¿En qué país del mundo no quisiéramos una participación electoral del 100% del universo de posibles votantes? Estos elementos podrían ser útiles para futuros estudios y construcción de indicadores, atendiendo los distintos contextos sociodemográficos, culturales y étnicos del país. Y ya es momento también de incluir temas de redes sociales, del impacto de la posverdad en la construcción de democracia, donde para este proceso electoral 6 de cada 10 noticias que veamos en redes sociales serán falsas verdades o verdades a medias. Muchísimas gracias nuevamente y sean bienvenidas y bienvenidos a este webinar. Muchísimas gracias por tus calurosas palabras de bienvenida y por este reto que también nos dejas a todas y todos en esta tarde. Bueno, pues muchísimas gracias a quienes nos han dado esta calurosa bienvenida, representantes de las diferentes instancias e instituciones que han organizado esta actividad, por parte del Colegio de Economistas, por parte de la Fundación Konrad Adenauer México y el IEPCO y la Junta Local del INE. Mil gracias por sus palabras, por esta bienvenida. Y bueno, pues ahora sí nos toca pasar a, en este momento, veremos un video que nos va a introducir los resultados de este índice de desarrollo democrático. Entonces, nos vayan, vamos a ver este video y regresamos. El Índice de Desarrollo Democrático de México evalúa el comportamiento de la democracia y el desarrollo democrático en cada uno de los 32 estados del país. El IDDMEX se convierte así en una herramienta para que los tomadores de decisiones puedan analizar en profundidad el estado de la democracia mexicana y dispongan de elementos e indicadores verificables para mejorarla. El IDDMEX es una herramienta de análisis y una muestra del desarrollo democrático en diferentes ámbitos de la vida pública. Este análisis nos permite conocer dónde nos encontramos y reconocer las fortalezas y debilidades con el objetivo de lograr más y mejor democracia para el país. Durante las últimas décadas, México dio importantes pasos para avanzar en el camino del desarrollo democrático. Sin embargo, existen retos que representan grandes obstáculos para la plena vigencia de la democracia en los estados del país. En este contexto, la Fundación Konrad Adenauer en México, el Instituto Nacional Electoral, Polilat, la Confederación Unión Social de Empresarios de México y el Centro de Estudios Políticos y Sociales desarrollaron el Índice de Desarrollo Democrático. Desde el 2010, cada año el equipo del IDDMEX recopila, integra y procesa datos e información para brindar una base objetiva sobre el desarrollo democrático. Buscamos proporcionar información que permita observar la evolución a lo largo de los años y poder comparar el estado de la democracia entre entidades, dimensiones y años. Este índice es una metodología que analiza profundamente y con exactitud una serie de tendencias y de opiniones que se dan en el terreno de lo sociopolítico. Es una metodología que, por otra parte, ayuda mucho a entender hacia dónde va nuestra sociedad, cuáles son las políticas públicas, cuál es la situación del país, cuál es la tendencia de la opinión pública en este país, y que lo recomendamos mucho para la toma de decisiones y para conocer mejor nuestra sociedad.
El IDDMEX se compone de 4 dimensiones, los cuales evalúan 22 indicadores principales y 25 indicadores secundarios. Las fuentes del IDDMEX son datos estadísticos, encuestas de opinión pública, datos relevantes de gestión democrática, así como el análisis de leyes e instituciones y su relación con la sociedad. Con base en estos datos calculamos los indicadores que componen las 4 dimensiones. La dimensión 1, democracia de los ciudadanos, se refiere al ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos y de las situaciones que los violentan. Este incluye los indicadores compromiso ciudadano, secuestros y género en el gobierno. La dimensión 2, democracia de las instituciones, se refiere a su calidad y la eficiencia del sistema político para lograr avances democráticos. Aquí se incluyen los indicadores percepción de corrupción, existencia de víctimas de violencia política y rendición de cuentas. La dimensión 3, democracia social, mide la gestión del gobierno para lograr mejores condiciones de desarrollo social y humano. Se compone de los indicadores de desempleo urbano, pobreza, mortalidad infantil y eficiencia terminal en secundaria, entre otros. La dimensión 4, democracia económica, evalúa el desarrollo económico para generar más oportunidades y mayor equidad. Se basa en indicadores como desigualdad de ingresos, PIB per cápita y autonomía financiera. Las primeras 2 dimensiones miden el desempeño del sistema democrático. Las últimas 2, el logro de fines que dan sentido a la democracia. Se calcula un subíndice para cada dimensión, los cuales se agregan para calcular el índice compuesto. Para el IDDMEX se otorga un puntaje de 10.000 puntos al estado que obtuviera el puntaje más alto. Lo demás se ponderan en relación con eso. Así se compone el ranking nacional. También elaboramos rankings con base en las puntuaciones reales para cada dimensión. Además, los estados se califican en las intensidades de desarrollo. Desarrollo mínimo, bajo desarrollo, desarrollo medio, alto desarrollo. En el estudio de cada año, analizamos los resultados de todas las dimensiones e indicadores. Además, elaboramos perfiles de los 32 estados que incluyen los resultados, los puntajes obtenidos, un análisis sobre su desarrollo democrático y un listado de oportunidades para mejorar con ideas concretas. El IDDMEX busca ser una herramienta accesible y de alto grado de utilidad para todos. Por lo tanto, nuestra página web ofrece todos los datos primarios y diferentes vistas de comparación interactiva, los rankings de todos los años y dimensiones, y las puntuaciones de todos los estados en las diferentes dimensiones a lo largo de los años. Democracia es el camino y el desarrollo democrático tarea de todos, ciudadanos, políticos, académicos y empresarios. El IDDMEX, como índice, estudio y herramienta de análisis, es una base para que construyamos juntos la democracia. Muy lindo este video y con la colaboración de diferentes personajes que tuvieron que ver con este estudio. Y bueno, pues ahora sí ha llegado otro de los momentos importantes que hemos estado esperando en esta tarde. Y bueno, pues es ir ahora sí a conocer parte de estos resultados. Y para eso, pues hoy estamos de manteles largos porque justo toca el turno de Jorge Arias. Él es director de Polilat y además es el autor principal del IDDMEX. Entonces, pues mucha atención porque pues de propia mano de las personas que hicieron este estudio tendremos la exposición de los resultados y nos da mucho gusto presentar en este momento a Jorge Arias, a quien le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, Rita, por tan cálida y cordial bienvenida. Gracias también a Hugo y al Colegio de Economistas de Oaxaca que nos recibe hoy en esta casa virtual. Por supuesto, a Hans Blumayer, un socio privilegiado, un compañero de trabajo en esta tarea de avanzar con la democracia en América Latina y particularmente en México con su función en la Fundación Konrad Adenauer. A Gustavo y a Jorge, que desde el Instituto Electoral nos han dado tan cálida bienvenida y tan certeras palabras describiendo los procesos políticos y democráticos en el país y en Oaxaca como una
brillante introducción a la presentación de los resultados de nuestro índice. Avanzamos, por favor. Antes de empezar, alguna precisión. Bueno, quiero también agradecer al honorable panel que hoy va a comentar aspectos del índice y hacer la apropiación de estos resultados al territorio oaxaqueño, que obviamente es lo más importante de esta presentación de hoy. Pero decía que antes de empezar quería aclarar, aunque muchas veces de los medios hablan del IDDMEX como una encuesta, el IDDMEX no es una encuesta, trabajamos centralmente con datos duros, con estadísticas oficiales o de organismos calificados que brindan información sobre los estados, porque uno de los temas que tiene la medición de la democracia, como mencionaba Hans Blumayer, es un proceso social complejo, depende de muchísimos actores y factores. Entonces, de alguna manera esta tarea técnica es una especie de reduccionismo, pero es el único método que conocemos por el cual podemos poner sobre una mesa de decisión realidades comparables que nos permitan evaluar qué camino tomar, qué cosa corregir, qué políticas nuevas desarrollar. Y es ese, nos parece, el sentido principal de esta herramienta. Hacemos esta tarea para volver comparable la evolución de la democracia en los 32 estados del país. De hecho, no comparamos la democracia en Oaxaca ni en ningún estado de México contra un parámetro de la academia que defina un estado democrático ideal, ni tampoco contra una sociedad democrática de avanzada que pudiéramos tomar como referencia de cualquier país que podamos imaginar como modélico desde el punto de vista de la democracia. No, para nosotros el modelo de desarrollo de la democracia mexicana está en México, lo construyen los mexicanos con sus virtudes, con sus deficiencias, con sus retos, con su esfuerzo, y por eso es que tomamos una canasta de indicadores de cerca de 50 indicadores en total, que son valuados en cada caso entre 0 y 10.000 puntos. 10.000 puntos se lleva el estado que tiene el mejor desempeño en esa variable, 0 puntos se lleva el estado que peor desempeño tuvo en el año que estamos evaluando en la variable en consideración, y los 30 estados restantes se ponderan proporcionalmente de acuerdo a esos dos valores extremos. O sea que es una medición de la democracia de México construida desde la propia realidad de la democracia mexicana. Entonces, para eso tomamos 4 dimensiones, como se mencionó en el video que acabamos de ver. La democracia de los ciudadanos, cuál es el clima de respeto de derechos y libertades, la de las instituciones, cómo funciona la eficacia del sistema político en la administración de las instituciones de la democracia, la democracia social, la gestión democrática este año, cuánto ha hecho para generar mejor condición de vida para cada uno de los oaxaqueños o de los michoacanos o del estado que estuviéramos analizando. Y finalmente, como haríamos en casa, cómo está nuestra economía, la democracia económica, para ver cuál es el estado de la economía, de las finanzas, de las inversiones, si estamos creciendo, si estamos cayendo desde el punto de vista económico, porque eso de una u otra manera también va a terminar condicionando el proceso de desarrollo democrático. Por eso mismo el desarrollo democrático de los estados, de las 32 entidades, no escapa a los problemas estructurales de la democracia en el país. El déficit de construcción de ciudadanía, algo lo mencionaba Jorge recién en su introducción. Tenemos en muchos países de América Latina democracia sin ciudadanos, ciudadanos que son ciudadanos porque alguna constitución lo dictó, pero que no ejercen de tales, no conocen sus derechos, no conocen sus libertades, no aceptan muchas veces sus responsabilidades y sobre todo tienen poco compromiso de participación
en la generación de una democracia mejor. La violencia, el accionar impune de grupos criminales en porciones importantes del territorio nacional terminan constituyendo un desaliento para el buen ciudadano, aquel que se apega a la ley, a las normas, que cumple todo lo que debe hacer un buen ciudadano, se siente de pronto desalentado porque ve la impunidad con que estos grupos se mueven y ni siquiera la justicia los alcanza, que la justicia es en definitiva el arma que nos permite ir corrigiendo en democracia y bajo el imperio de la ley los excesos de los hombres que no están dispuestos a cumplirla. El déficit institucional que afecta a muchos estados del país, que no es de diseño lamentablemente, no es que falta diseñar una institución de la democracia o que alguno de las instituciones de la República no ha sido concebida virtuosamente. Las leyes, las normas responden a los criterios centralmente de la academia, están bien diseñados, pero hay en el ejercicio del poder a cargo de esas instituciones una traición al espíritu y a las normas de la democracia. Son los hombres, en definitiva, que son los responsables de la administración, de la conducción de las instituciones, los que terminan traicionando en la práctica el espíritu de la democracia en defensa de intereses personales, sectoriales o grupales. Finalmente, otro elemento distintivo de la geografía democrática en el país es la existencia de comunidades urbanas y rurales sin desarrollo económico ni inclusión social, que terminan convirtiéndose en una presa fácil para dirigentes políticos inescrupulosos que practican políticas clientelares y utilizan el poder del Estado para, aprovechándose de los estados de necesidad, dar beneficios, dar elementos imprescindibles para lograr un mínimo de calidad de vida por parte de esa población a cambio de favores electorales. Avanzamos. Decíamos que medíamos la democracia en base a 4 dimensiones. Estamos repasando aquí nuestra primera dimensión, democracia de los ciudadanos. Recuerden que decíamos que aquí observamos el clima de derechos y libertades y el real ejercicio de esos derechos y libertades y del compromiso participativo de la ciudadanía. Tiene un buen promedio nacional, 5.097 puntos. Imaginemos que en una escala de entre 0 y 10.000, el promedio aritmético simple serían 5.000 puntos, o sea que estar por encima de ese promedio aritmético implicaría que hay un conjunto de entidades por encima y por debajo, razonablemente equilibrado. De todos modos, cae un 4% respecto al año anterior y se aleja del 2018, que había sido el mejor desempeño de la democracia de los ciudadanos en el país, con 5.521 puntos. Casi el 50% de los estados califica con desarrollo medio, o sea que hay un conjunto de entidades importantes apiñado en torno a ese promedio nacional. 9 presentan bajo desarrollo, lamentablemente el año pasado solo había 2 con bajo desarrollo, se ha incrementado el número de estados a 7 en esa condición. 22 son los estados que retroceden en su puntaje, 16 sería la mitad de los 32, o sea que 22 es un porcentaje bastante superior al 50% los que retroceden en democracia de los ciudadanos. A su vez, en la encuesta de derechos y libertades se pone en evidencia que cae la valoración ciudadana del clima de libertades y derechos en la vida diaria de las comunidades. A su vez, el clima de violencia en muchos de los estados del país condiciona fuertemente derechos y libertades. De poco vale que tengamos derechos y libertades establecidos por la Constitución y por las leyes si en la práctica los buenos ciudadanos se encierran en sus casas por temor a grupos criminales que se adueñan del espacio público
en muchas de las comunidades del país. Finalmente, otro déficit que también lo mencionamos como un déficit estructural del país y que se hace presente en los estados, es el déficit de construcción de ciudadanía y de compromiso participativo. Decíamos que tenemos ciudadanos que muchas veces ni siquiera saben que son ciudadanos, no conocen sus derechos y sus libertades. Avanzamos, por favor. La segunda dimensión nos muestra un panorama en el cual no hay estados con alto desarrollo. Ningún estado alcanza el alto desarrollo, solo 5 alcanzan desarrollo medio, que son los que aquí en el mapa observamos con un azul un poco más intenso. 14 presentan bajo desarrollo y 13 registran desarrollo mínimo. El promedio de esta dimensión es muy bajo. Recuerden que recién mencionábamos que en Democracia de los Ciudadanos el promedio estaba por encima de los 5.000 puntos. Aquí el promedio nacional es de 3.324 puntos, cayendo un 13% respecto al año anterior y acercándose al peor promedio que se había registrado en 2018, con 3.234 puntos a solo 90 puntos de este bajo promedio que tenemos este año. Por otro lado, a nivel institucional, la corrupción sigue presente en buena parte de las instituciones y en buena parte de los estados del país. Se desestabiliza la democracia. Esto implica que organizaciones de ciudadanos que no se sienten incluidos en los beneficios sociales, económicos, políticos de la democracia, salen a las calles a marchar reclamando por lo que entienden son sus derechos, muchas veces incluso actuando violentamente e impidiendo el ejercicio de derechos y libertades de otros ciudadanos. De allí la importancia de que las instituciones sean inclusivas, participativas y que la diversidad de sectores y entidades que conforman la comunidad democrática sientan que sus intereses están respetados, contenidos e incluidos por la democracia. Como decíamos, para el conjunto del país, el déficit institucional no es de diseño, sino son los hombres los que traicionan el espíritu y las normas de la democracia. Avanzamos. En lo que hace a democracia social, las dos dimensiones que acabamos de observar son las dimensiones del régimen democrático, donde evaluamos el desempeño de los ciudadanos y de las dirigencias institucionalizadas. Y aquí entramos de lleno ya en la gestión democrática. Una democracia tiene como condición clave y fundamental generar bienestar. Los resultados negativos en el desarrollo social exponen al proceso democrático a enormes riesgos, porque es allí cuando el valor democracia, el sentido de la democracia se pierde para el conjunto y es allí donde entramos en riesgo de autoritarismos y de otras deformaciones en la organización de las sociedades. Cae el número de estados con alto desarrollo, solo uno aparece allí en el mapa pintado de naranja, Baja California. Aumentan los de desarrollo medio y bajo, que son los que pintan casi el resto del país. Solo 3 estados en el sur-sureste aparecen con el débil de desarrollo mínimo, el azul más débil, y el resto se distribuye, los de un poco de mejor desempeño en la zona norte y centro del país, y el resto se distribuye por toda la zona central y costera. El desempleo urbano empeora casi un 10% y la pobreza, que se sostiene lamentablemente en niveles muy altos en promedio en todo el país y en algunos estados con niveles tan altos que podemos decir que solo 1 de cada 4 ciudadanos come todos los días o recibe los beneficios mínimos de una vida digna. La pobreza, en definitiva, la pobreza y la exclusión
son el incumplimiento de los derechos humanos, sociales y económicos, que son el objetivo central de la vida en democracia. Como dato importante en esta dimensión, crece la inversión, el gasto en educación, y esa es una buena noticia, porque aunque no tuviéramos los resultados de inmediato, en la medida en que hay una mayor inversión en educación, estamos apostando a que nuestros niños y jóvenes van a ser hombres y mujeres mejor preparados para afrontar la vida del trabajo y del desarrollo de un México más pujante. Finalmente se mantiene el nivel de mortalidad infantil, ese indicador complejo establecido entre los objetivos de desarrollo sustentable por Naciones Unidas para todos los países, que debiera ir decreciendo, pero bueno, se ha mantenido este último año y ese no es tan buen dato desde el punto de vista de la política de la salud. No tenemos aquí todavía los datos, reflejados todavía los datos de la pandemia, los vamos a tratar en nuestro próximo informe, y eso seguramente ha hecho volcar esfuerzos adicionales importantes en el ámbito de la salud. Avanzamos. En democracia económica, 17 estados mejoran su puntaje, destacan Durango y San Luis Potosí. Baja California y Tamaulipas destacan negativamente, ya que presentan caídas superiores al 70%. El PIB per cápita, que es fundamental, porque obviamente cuanto mayor PIB se genera en cada región de México, mayores oportunidades hay para generar mejores condiciones de vida para los ciudadanos. Lamentablemente cae levemente y en la mayoría de los estados condiciona la gestión. También es una mala noticia que los estados pierden autonomía financiera, o sea, crece la dependencia de los estados del gobierno federal, y eso también trae como consecuencia muchas veces la incapacidad de generar políticas específicas fortalecidas para el desarrollo local. También cae fuertemente el indicador de inversión, lo cual, y aclaro que no estamos hablando aquí de inversión extranjera, sino de inversión pública, aquella inversión que está generando infraestructura para un mayor desarrollo económico, que es en definitiva lo que va a permitir generar un mejor futuro para el país. Avanzamos, por favor. En lo que hace al ranking nacional, entonces, tenemos aquí los resultados. Está el ranking encabezado este año por Yucatán, seguido de Baja California Sur y Aguascalientes. Y al fondo de la tabla, lamentablemente, se han ido consolidando algunos estados, entre los que está Oaxaca, pero fundamentalmente es Guerrero el que en el fondo de la tabla aparece con 0 puntos. También aquí vale aclarar metodológicamente y de modo artificial llevamos el mejor estado, así como les comentaba que hacemos con cada indicador. Al mejor estado lo llevamos a 10.000 puntos y al peor estado a 0 puntos, y después los otros se ponderan proporcionalmente de acuerdo al puntaje obtenido en las dimensiones. Avanzamos, por favor. Este es el mapa final del IDDMEX 2020. Aquí vemos el mapa pintado de colores más intensos en la zona norte del país, con alto desarrollo y desarrollo medio, con una palidez que se acentúa hacia el sur y sureste del país, a excepción de la península de Yucatán, y bueno, el fenómeno petrolero que aparece ahí también condicionando un poco el desarrollo económico en la región. Avanzamos, por favor. Resultados que destacan entonces en esta edición 2020 del IDD. No hay estados con alto desarrollo en democracia de las instituciones. Este es un dato negativo. Necesitamos instituciones de la democracia eficaces, eficientes y que tengan prestigio. Solo 11 estados logran mejores resultados en comparación con el índice del año anterior. Michoacán, Morelos, Guerrero y Veracruz se consolidan con resultados de desarrollo mínimo al fondo del ranking nacional. Todas las dimensiones lamentablemente presentan resultados promedios nacionales menores con respecto al 2019, o sea que todas las dimensiones en conjunto han retrocedido levemente.
Yucatán sigue siendo el estado con mayor desarrollo en los 10 años de medición del IDMEX. Avanzamos. Y aquí llegamos a una revisión sobre el caso Oaxaca. Oaxaca es una entidad que ha venido presentando bajos resultados en toda la serie del IDMEX. Si hiciéramos un promedio de los 10 años, muy posiblemente el promedio de Oaxaca se ubicaría en alrededor de los 3.000, 3.500 puntos, no en el nivel mínimo en el que está ahora. Ha tenido alguna situación peor, particularmente en el 2018, aunque casi con igual posición, pero con un puntaje muy menor. Y este año desciende en las dos dimensiones de desempeño institucional y ciudadano y crece un poco, aunque no le alcanza todavía para llegar al promedio, está más cerca en lo social y en lo económico, que son las dos dimensiones en las que crece. Avanzamos, por favor. Lo vemos aquí con los números comparativamente. En el 2018 ocupaba el 28º lugar, sigue en el mismo lugar, aunque su puntaje cayó bastante y el hecho de que retrocedieron los promedios hace que Oaxaca, pese a perder puntos como las otras entidades que compiten en esa franja de la tabla con Oaxaca, tampoco subieron o algunas otras cayeron un poco más, no se vio perjudicado en su posición en el ranking. En Democracia de los Ciudadanos cae del 15º al 23º lugar, con un puntaje por debajo del promedio nacional. Había estado por encima el año pasado. En Democracia de las Instituciones cae del lugar 24 al 26, también retrocede un poco en el puntaje. En Democracia Social asciende 5 lugares y crece bastante este año, se acerca, está a 400 puntos de equiparar el promedio nacional de la dimensión. Y en Democracia Económica ocupa el 29º lugar con un desempeño muy bajo, casi 1.600 puntos por debajo del promedio nacional. Continúa con una calificación de desarrollo mínimo. Solo mejora su puntaje, como dijimos, en Democracia Económica levemente y en Democracia Social un poco más fuertemente, aunque se mantiene por debajo del promedio nacional. No alcanza ese promedio en ninguna de las dimensiones. El descenso más fuerte se produce lamentablemente en Democracia de las Instituciones, donde incluso cambia su calificación, estaba con desarrollo bajo y pasa desde este año a calificación de desarrollo mínimo. La peor ubicación en el ranking la registra en la Democracia Económica, que está en el 29º lugar, muy lejos del promedio nacional, y en 2 dimensiones califica con bajo desarrollo y en 2 con desarrollo mínimo. Avanzamos. Esta es la evolución que les comentaba. Oaxaca está en un promedio de alrededor de 3.000 puntos para los 10 años. Tuvo una caída fuerte en el 2018, el valor más bajo de su serie. Repuntó en el 2019 y la mala noticia de este año sería que vuelve a caer, como se observa en la gráfica a la derecha, las curvas. Esta curva naranja superior es la dimensión 1, Democracia de los Ciudadanos, que tiene un poco más de picos y valles. La dimensión 2 está más estable, en un lugar más bajo, y también cae, son las 2 dimensiones que caen en el último año. La dimensión social, que es la tercera línea que observamos en la gráfica, asciende este año bastante fuertemente y es la de mejor desempeño comparativamente entre las 4 dimensiones. Y la Democracia Económica, aunque sube levemente, sigue todavía bastante por debajo del promedio nacional. Avanzamos. Obviamente, en este panorama, Oaxaca presenta
innumerables oportunidades de mejora. Aquí mencionamos 4, pero si analizan en nuestro sitio web, que les recomiendo visitar, porque así además pueden ustedes mismos armar juegos comparativos, comparando Oaxaca con Chiapas y con Veracruz, o con el estado, con Yucatán, que tiene el mejor desempeño. Porque ¿cuál es el valor de esta herramienta comparativa? Precisamente identificar estas debilidades y poder resolver cómo construir políticas de mediano y largo plazo que resuelvan estos problemas. Las elecciones del 6 de junio, si cambian de gobernador, no van a resolver. No es que nos acostamos el 6 de junio con una pobre democracia y al otro día, porque elegimos un dirigente nuevo, vamos a tener una buena democracia. La democracia, repito, es una construcción social y demanda que todos nos sentemos, nos comprometamos con esta democracia a mejorarla y veamos cada uno desde nuestro ámbito familiar, personal, profesional, empresario, institucional, político, de la sociedad civil, qué aportes podemos hacer para mejorar la democracia. Ese compromiso yo creo que es el gran desafío, por eso los invitaba a visitar nuestra página web para poder evaluar más en profundidad que esta breve presentación que en estos minutos puedo hacer. Les agradezco enormemente esta atención y los comprometo a que hoy, mañana, en estos días, cuando recuerden esta charla, cuando recuerden este debate, estas ricas ponencias que vamos a tener en el panel que viene a continuación de mi presentación, recuerden que ustedes deben estar comprometidos con la democracia y que cada día pueden y debieran preguntarse ¿qué hice hoy para mejorar la democracia? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge Arias. Qué maravilla esta presentación de toda esta información que contiene este maravilloso índice. Perdón, creo que hay un problema en mi video. Es parte de mi internet. Discúlpeme, voy a seguir hablando y ahorita corrijo lo de mi video. Bueno, pues maravilloso lo que has logrado hacer en pocos minutos al explicarnos. Y bueno, en cuanto a los datos de Oaxaca, lamentable que como otros 22 estados haya retrocedido. Ha sido un año difícil el 2020 para las democracias. Y bueno, me parece que lo rescatable es que no hay malas noticias, hay oportunidades y me encanta esto de qué vamos a hacer cada quien en lo individual y en lo colectivo para mejorar. Muchísimas gracias, ha sido muy buen ejercicio de conocer los resultados a nivel nacional y enfocarnos después en Oaxaca. Pues muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con nuestro conversatorio. Ya están listas aquí nuestros panelistas y por favor pueden encender su cámara para que los podamos ver. Y le damos la más cordial bienvenida a Cuauhtémoc Salvatierra López. Él es un destacado asociado de la CEMIC que nos acompaña en esta tarde para este conversatorio. Igualmente a Carlos Guzmán Gardiazabal, presidente de Canacintra, que también está con nosotros para conversar sobre los resultados del IDDMEX. Y por supuesto, un gusto saludar y recibir también, y que vamos a tener la oportunidad de escucharla, a la maestra Olga Montes García, investigadora del ISWAPJO. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, por favor. Esperamos, yo voy a arreglar esto de mi cámara, pero yo estoy por aquí y dando la palabra a los panelistas de esta tarde. Entonces, doy breves instrucciones para poder organizarnos y bueno, pues este panel tiene la idea de dar 10 minutos a cada uno, pero los vamos a dividir. Una primera intervención de 7 minutos para que nos platiquen sus hallazgos. Vamos a dar ese tiempo a cada panelista y después volvemos a una segunda ronda de 3 minutos para que puedan dar como las precisiones finales y luego abrimos un diálogo con los participantes de esta tarde. Pues sin más, les cedería el uso de la voz en el orden que los tenemos en el conversatorio a Cuauhtémoc Salvatierra López, asociado de la CEMIC.
Por favor, si es tan amable de encender su micrófono, lo escuchamos hasta por 7 minutos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por concederme el uso de la palabra. Pues muy interesante la exposición de Jorge y efectivamente pone el dedo en el renglón. ¿Qué es lo que vamos a hacer por mejorar la participación democrática? Me parece que el estudio efectivamente refleja muy evidentemente la realidad democrática de Oaxaca y el lugar en que estamos ubicados, el 28, pues es bastante evidente la falta de condiciones democráticas de nuestro estado. Y esto, por supuesto, pues, redunda en la calidad de vida de los oaxaqueños y lo vemos cotidianamente en nuestra actividad. Yo quisiera un poquito iniciar mi intervención desde la dimensión de democracia económica, que es la que más pues incide en la industria. Y en ese sentido, no es solamente una democracia unidimensional, sino que hay una transversalidad muy importante entre la parte de la democracia económica, la social y la de los ciudadanos. Me explico. En el ámbito de la construcción, que es en el que me desarrollo, es muy importante la producción de condiciones para el empleo, y es una industria que es muy sensible a las fluctuaciones económicas, no solo nacionales, sino internacionales. De hecho, es el termómetro de cómo va evolucionando la economía. Pero si hablamos específicamente de la democracia económica y de las oportunidades que tienen los participantes en esta industria de generar estas condiciones y de obtener estas condiciones que mejoren sus condiciones materiales de vida a partir de la vida democrática en Oaxaca, pues bueno, tenemos muchos problemas, que ahí vienen las transversalidades, por ejemplo, el desarrollo institucional muy incipiente que debilita el ejercicio de las políticas públicas como son concebidas, y generalmente tienen un índice de discrecionalidad muy amplio. Hay un margen de discrecionalidad muy amplio en la aplicación, que ya no solo de políticas públicas, de reglamentación y normatividad, que al final del día no es lo que priva la aplicación como esta normatividad o como la política pública sale, sino muchas veces queda a criterio del servidor público encargado de hacerla. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a una tramitología interminable que inhibe el desarrollo de proyectos. Por ejemplo, un proyecto inmobiliario en Oaxaca lleva 395 días para permisos, autorizaciones y gestiones. Es decir, sin pegar un tabique, sin pegar un clavo, se pierden 395 días. Más de un año. Es impresionante. Esa falta de fortaleza institucional, esa falta de aplicación de políticas públicas adecuadas y de aplicación de la normatividad en sus términos. Muchos de los reglamentos, muchos de las leyes en la materia ponen plazos determinados para la autorización o la negativa de determinados permisos y licencias. No obstante, estos son rebasados o triplicados los términos. Y eso significa un costo, eso significa detener proyectos, eso significa falta de creación de empleo, inhibición en
inversión extranjera o inhibición en inversión nacional. De hecho, eso se refleja también en costos y en costos que hemos dado en llamar costos ocultos. Esos costos que no están determinados legalmente o que estando determinados legalmente se cobran por encima de lo que está y que tiene que ver ahí con fortaleza institucional, con democracia de los ciudadanos y con solidez institucional. Todo esto, pues prácticamente hacen inaccesible la democracia económica. Es importante entonces este índice, la presentación de sus resultados, la posibilidad incluso de hacer índices combinados que nos permitan con mayor puntualidad pensar en políticas públicas mucho más adecuadas que permitan efectivamente generar un desarrollo económico en nuestro estado. Yo la dejaría en esta intervención hasta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cuauhtémoc. Interesante también desde tu enfoque comentarnos sobre la importancia que tiene instrumentos de este tipo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora le cedería el uso de la voz a Carlos Guzmán Gardiazabal, presidente de la Canacintra. Por favor. Don Carlos, favor de desmutear su micrófono en la parte inferior izquierda. Gracias. Le mandé una solicitud para reactivar audio, don Carlos. Gracias. ¿Ahí estamos? Sí, lo escuchamos perfectamente. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por invitarme. Muchas gracias al Colegio de Economistas. Muchas gracias a la Fundación Adenauer. La verdad es que en Oaxaca se cuece aparte. Hemos tratado nosotros como industriales, como líderes empresariales, de incitar, de modificar la conducta de nuestros trabajadores, de nuestros colaboradores, para que hagan una participación en la democracia. Hay una apatía total para poder hacerla y revivir esa democracia que nosotros pedimos en todos los sentidos, la democracia social, la democracia económica, la democracia que tenemos que efectuar. Es muy, siempre hemos dicho que los empresarios en Oaxaca lo primero que hacemos es, los primeros minutos empezamos siempre a flagelarnos, que lo que no nos parece y lo que no podemos y queremos que sean las cosas, pero tratamos o debemos de tratar de ser mucho más protagónicos y de ser mucho más participativos para con todos, porque ese es demasiado el desgaste que se tiene en las diferentes situaciones para poder tomar decisiones de alguna manera que sean, como su nombre lo indica, democráticas, en todos los sentidos. Por eso es que los datos que nos dan hoy Jorge Arias y Idemex y la Fundación son muy interesantes, son muy chocantes, de shock, porque pues vemos que no avanzamos. Y pues nos podemos poner, pues de alguna manera, muy tristes porque no generamos una riqueza, porque democráticamente no podemos generarla, porque nosotros tenemos de alguna manera que hacer algo para que podamos continuar en este país y en este estado siendo un poco más democrático. Los empresarios no les interesa en algún momento tratar de desbloquear las cuestiones en los diferentes ámbitos, de participar democráticamente en elecciones. Los empresarios, con que los negocios sobrevivan, lo que hacen todo. Nada más que se nos olvida que el día de mañana vamos a dejar un Oaxaca sin participación, un Oaxaca que no le gusta participar y que nos vamos a seguir quejando, que eso es muy importante también. Nosotros necesitamos abrirnos un poco más en todos los ámbitos, en los empresariales,
en las cuestiones institucionales, para que podamos hacer la participación mucho más efectiva y que se abra Oaxaca para ir hacia adelante. Esa es mi participación, Rita. Muchísimas gracias, contador Carlos, por sus palabras y en relación a la importancia también de la democracia y de abrirla a todos los sectores. Y bueno, esto que siempre decimos que los oaxaqueños nos cosemos aparte, pues conocemos bien nuestra historia y también una vez decididos se hacen muchas cosas en favor de la ciudadanía, en favor de la población. Y ojalá ese sea el caso de las recomendaciones que también emite este índice para mejorar la situación en la que estamos actualmente. Muchísimas gracias, contador. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar también a la maestra Olga Montes García. Ella es investigadora del ISWAPJO y pues le cedo el uso de la voz para escucharla muy atentamente. Buenas tardes. Agradezco mucho a la Fundación Konrad Adenauer, así como al Colegio de Economistas. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Bueno, la invitación, los resultados, la lectura fue bastante interesante, aunque debo decir que no me sorprendieron los datos para nada. No me sorprendió para nada ver la gran desigualdad que hay en el país, porque esto, diría un historiador francés, Brodel, reflejan estos procesos de larga duración cuando se fue conformando lo que hoy conocemos como México. Allí, los datos para mí son como una fotografía de 2020, cómo estaba México, pero detrás de esa fotografía hay toda una historia que tenemos que entender. Desde la academia, yo vengo desde la academia, que me dieron una palabra que vienen del sector empresarial. Yo lo que quiero decir es que el desarrollo del centro-sur de México es uno, y lo que sí me extrañó y que es interesante de estudiar es el caso de la península, porque comparte parte de la historia de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán y de Veracruz. Aquí, en el indicador número 1 de la democracia de los ciudadanos, efectivamente estamos reprobados, pero si hablamos de una democracia en términos occidentales, a partir de los partidos políticos. Pero si nosotros vemos o nos vamos a las comunidades indígenas que tienen otra visión de la justicia, otra visión de cómo ejercer el poder, del control de sus recursos, vamos a encontrarnos que hay una democracia, su forma de ser de ellos, más directa. Lo que decía, no recuerdo quién de los que antecedieron, hablaba de que, me parece que uno de los funcionarios de Oaxaca, como en las asambleas comunitarias la participación es del 100%. Vemos como si hay una vinculación o una responsabilidad con sus valores. Hay lo que desde la ciencia política occidental se le llama como una ciudadanía, un ejercicio ciudadano. Lo hemos visto ahora con lo del COVID, cómo las comunidades de la sierra cerraron sus fronteras, sus entradas y dijeron nadie entra, nadie sale. Y se responsabilizó la población, aunque bueno, ya se relajó un poco la situación, pero en un primer momento lo hicieron y eso evitó que se propagara el virus. Sin embargo, bueno, conforme vamos avanzando en la urbanización, en lugares más grandes, vemos que esta participación se diluye. Ya no existe esa participación directa. Me parece que lo importante es preguntarnos qué pasa. ¿Por qué desconfiamos de los partidos? ¿Por qué desconfiamos de los dirigentes de las colonias? ¿Por qué no participamos en ello? Y bueno, no participamos porque, como decía el licenciado Salvatierra, estos cuatro indicadores están íntimamente vinculados, no podemos desvincularlos, porque también hay un ejercicio, yo digo, patrimonial del poder en las esferas, en los órganos de gobierno. Piensan que el poder y los recursos es de su propiedad y entonces se ejerce a partir de ellos como si fuera su propiedad y uno empieza a desconfiar de ellos. La alta corrupción que hay, partidos políticos anquilosados, corruptos, que también manejan el partido como si fuera de su propiedad. Y en donde no hay renovación, son las mismas caras las que se presentan. ¿Y qué hace? O sea, yo como ciudadana común y corriente no voy a confiar, no confío en los partidos políticos.
Esto, digamos, es Oaxaca, dos caras de la misma moneda. Por un lado, una alta participación a través de las asambleas comunitarias y por otro, una gran falta de participación en el ejercicio del poder de una democracia con un concepto más occidental a través de los partidos políticos. Hay una situación que incide y que poco se dice, y me parece que hay que decirla, y me parece que también ese es uno de los grandes beneficios, aciertos de este tipo de reuniones. En el sur de México seguimos viviendo en una situación colonial. Seguimos con una ideología colonialista que viene precisamente de la colonia. Sigue habiendo una estratificación social y étnica. El ciudadano que viene de una población que pertenece a un pueblo originario, digo no indígena ni tampoco indios, porque esas son categorías coloniales, sino pueblos originarios, es discriminado, marginado. ¿Cómo va a querer participar? Me parece que para fortalecer nuestra democracia, debemos todos involucrarnos en tratar de conocer al otro, conocerlo, aceptarlo y que él nos conozca. Rechazamos de entrada al que es diferente a nosotros. Y esto es aprovechado también por las élites económicas y políticas. Son presa fácil, entonces, del manejo de los intermediarios culturales y de los intermediarios políticos. Estudios sobre los intermediarios se hicieron mucho en el siglo pasado aquí en México, para ver cómo está la realidad. La corrupción, bueno, vemos cómo familias vienen trasladando el poder, heredándose el poder de una generación a otra. Vemos también que el poder económico está en unas cuantas manos. Fíjense, Balandier, un antropólogo francés, dice que al poder económico le sucede el poder político. En el año 2000 hubo 2 candidatos a presidentes municipal de esta ciudad y los 2 eran de origen español. Yo me preguntaba, ¿qué no hay oaxaqueños capaces para hacerlo? Aquí es donde está presente esta situación colonial de la que hablan o hablamos los antropólogos para analizar estas situaciones. Oaxaca pertenece fue parte de lo que se conoció como Mesoamérica, con una alta población originaria, muy diferente a la del Bajío, en donde fue uno de los primeros lugares donde el mestizaje se llevó a cabo. Por eso vemos en el mapa que nos han presentado como el Bajío tiene un comportamiento más homogéneo, en donde su desarrollo democrático es mucho mejor que el de Oaxaca, el del sureste. ¿Por qué? Porque aquí no se llevó a cabo este mestizaje, se aprovechó la situación demográfica que existía, se controló a la población por medio de una ideología racista y después combinada con la clasista, que hasta hoy en día la tenemos presente. Lo dejo aquí porque me parece que ya está llegando al término mi tiempo para exponer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Olga. Bien interesante lo que está diciendo porque pues sí, hay que entender la entraña para explicarnos estos resultados y también resaltar que también hay un trabajo organizado y también de democracia directa en los pueblos y comunidades indígenas y que también no se confunda que ese es el obstáculo, ¿no? Se trata de justo de romper esas desigualdades para poder avanzar todas juntas y juntos. Entonces, muy, muy interesante todo lo que acaba de comentar. Y bueno, vámonos a una segunda ronda. Aquí hemos generado algunas preguntas para que también en esta segunda intervención pues podamos puntualizar sobre lo mismo. Es pregunta para los tres, son las mismas preguntas para ustedes y bueno, si nos pueden dar respuesta. ¿Cómo sería posible desde su punto de vista asegurar cambios a largo plazo? Otra pregunta sería, ¿dónde pueden ustedes desde su ámbito imaginarse que se puede empezar a trabajar para mejorar la condición actual del Estado? Y bueno, ya si me permiten, que otras sugerencias o propuestas para mejorar la comunicación
con la ciudadanía desde sus ámbitos, ¿no? El ámbito empresarial, el ámbito de la academia, el ámbito del sector político, puedan tener esta relación y esta comunicación directa que sin duda es importante para la mejora de la democracia. A todos los participantes también les pedimos que vayan subiendo sus preguntas, ya estamos recibiendo algunas y vamos a tener después de esta segunda ronda un espacio para que puedan dar sus preguntas y puntos de vista. Pues nuevamente, si me permiten, ahora empezaríamos con el contador Carlos para, igual si puede desde las preguntas que hemos hecho, ir hacia su participación. 3 minutos por cada ponente, por favor. Muchas gracias. Don Carlos, le pedimos desmutear su micrófono. Gracias. Otra vez, yo vi que sí le picó, pero como que no funcionó. No, todavía no le quita. Ya Ahí está. Perfecto, lo escuchamos. Sí, yo considero que los empresarios, por las empresas más pequeñas que se tengan, a las más grandes en el ámbito de Oaxaca, Estado, y que es un punto que independientemente la llegada de las empresas transnacionales nos ha bloqueado a los empresarios oaxaqueños el ejercer los liderazgos necesarios para poder pedirle a los trabajadores su participación en todos en este proceso democrático. Se palpa, es muy palpable el asunto de que todos quieren participar, pero no saben cómo. Y es ahí cuando nosotros tenemos que estar viendo cómo tenemos que ver, bueno, cómo tenemos que ayudar a los trabajadores a esa participación. Llámese en las colonias, llámese en las poblaciones, que puedan participar activamente. Los ámbitos son muy cerrados, pero sí es muy probable que se pueda hacer a menos tiempo que el que pensamos. ¿Por qué Yucatán, que tiene una población nativa más alto que nosotros, sí lo ha logrado? Ha habido una combinación en los ámbitos económicos y la participación de ellos, y se ha logrado. Y lo han superado. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos. No sé si queda una respuesta. No, perfecto. Muchísimas gracias, contador. Mil gracias. Muy acertada su respuesta. Y bueno, pues en ese sentido ahora le daría, si me permiten, la palabra a la maestra Olga y ya luego al señor Cuauhtémoc. Señora Olga, perdón, maestra Olga. Bueno, para mí, para ayudar a construir una verdadera democracia aquí en Oaxaca, me parece que la educación de calidad es muy importante. Una verdadera educación para que desde niños se aprenda a ser responsables, a ser ciudadanos allí. Pero también una verdadera política de rendición de cuentas para los funcionarios. Lo que decía el contador el licenciado Cuauhtémoc Salvatierra, el tiempo que se lleva en conseguir un permiso. Ahí viene la corrupción. Para que tu trámite salga rápido, dame dinero. Y esto se reproduce en todos los ámbitos. Yo les puedo decir lo que sucede en la universidad. Allí también cómo se da la corrupción. Una verdadera rendición de cuentas y castigo para los políticos corruptos. Pero yo me enfoco más en la educación intercultural para que valoremos nuestras raíces culturales e históricas que tenemos. Muchas gracias. Mil gracias por su intervención, maestra Olga. Y bien importante, esto debería estar en la currícula, ¿no? Desde la primera formación, tener como muy claro cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestras responsabilidades y también pues nuestros derechos. Excelente, mucho. Y bueno, y la corrupción que verdad, lastima a todas y todos, y bueno, es responsabilidad de todos y todos también hacer conciencia y cambiar.
Bueno, ahora sí, muy atentos para escuchar a Cuauhtémoc Salvatierra. Por favor, les cedo el uso de la voz para dar respuesta a estas interrogantes. Gracias, Rita, qué amable. Pues considero que una de las cuestiones para poder trascender la democracia más allá de las cuestiones inmediatas, efectivamente es cómo participamos como sociedad civil organizada, por ejemplo. Coincido con la doctora Olga en que hay diversas participaciones y también en que la participación ciudadana mediante los partidos políticos ha devenido en una partidocracia que nos ha decepcionado sumamente por cualquiera de los lados, ¿no? Por la izquierda, la derecha o el centro, como que nuestras expectativas de participación no han sido correspondidas de alguna manera. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? A mí me parece este ejercicio muy interesante y una de las formas de ir efectivamente consolidando los avances democráticos. ¿Qué es lo que está haciendo este ejercicio? Pues poniendo una cajita de cristal a esas 4 dimensiones de la democracia. ¿Y en qué sentido? ¿Y en qué ámbitos está el tope? ¿En dónde es donde nos estamos deteniendo? Y eso mismo tenemos que hacer como sociedad civil organizada en cada uno de los ámbitos de la democracia en los que nos toca participar. Hacer observatorios ciudadanos, por ejemplo, hacer un observatorio de la obra pública. ¿Cómo está siendo asignada la obra pública en este estado? ¿Cuántos procesos son por adjudicación directa? Que es una excepción de la ley, que eso no debe ocurrir a menos que hubiese un desastre natural, a menos que hubiese determinada excepción. Lo normal es que deban licitarse y que el mejor postor, el que ofrezca las mejores condiciones, la tome. Que los trámites que se realizan ante diversas dependencias de los 3 niveles de gobierno, que incluso están normados, como ya dije, tienen términos muy definidos, puedan considerarse y transparentarse. Si yo entrego a la Semarnat una manifestación de impacto ambiental, tiene 45 días para autorizarla o para negarla. Puede pedirme información adicional y tardar otros 45 días. ¿Y cuál es el tiempo promedio en que me entrega esa autorización o esa negativa? Y así con cada uno de los trámites, ¿no? Poner observatorios que efectivamente lo que hagan es evidenciar en dónde está el problema. Que todos tengamos claro quién es el del problema, de modo que efectivamente haya responsabilidad. Porque tanto la ineficiencia administrativa, la impunidad en cuanto a los términos legales que competen a cada dependencia, la impunidad en cuanto a conductas indebidas administrativamente, es lo que genera eso. Si eso lo exhibimos, si eso lo transparentamos, pues efectivamente vamos a avanzar en la consolidación de la democracia en el ámbito que nos compete. Y bueno, la parte de la democracia ciudadana será un avance personal e individual, porque ahí también cada quien tendrá su preferencia política y partidaria. Eso sería mi comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues atinados también sus comentarios y bueno, pues agradecer a todas las personas que bueno, sin duda han estado siguiendo paso a paso todo este programa que ha estado magnífico y que están vertiendo sus preguntas en la caja de herramientas que tenemos, en la caja destinada para las preguntas y respuestas. A algunas se les está dando respuesta ahí mismo, en otras pues ahora sí, vamos a comentárselas aquí a nuestros panelistas sobre algunas inquietudes que surgen. Comentan por aquí, de las 17 etnias que existen en el estado,
¿Es posible hablar de una democracia equitativa? ¿Esta existe? Otra pregunta es, ¿cómo transitar ante una población que económicamente piensa a fin de mes con un gobierno que piensa a fin de año? Esta pregunta va dirigida específicamente al contador Carlos Guzmán. Y por aquí también felicitan a la doctora y le hace una pregunta. ¿Es correcto hablar de democracia en los pueblos originarios? Y bueno, por aquí hay una pregunta más que sería para el contador, el maestro Cuauhtémoc. ¿Cómo recuperamos el desarrollo económico de Oaxaca? Son algunas de las preguntas, por favor, si nos las pueden contestar en algunos minutitos, por favor. Bueno, perdón, ¿no? Me pasé la presentación. Ya me pasé la presentación de estas lindas láminas que han estado marcando el ritmo de este evento. Y bueno, pues aquí abrimos entonces este diálogo con las y los asistentes. Muchísimas gracias. Y bueno, pues estas son algunas de las preguntas que han dejado. Ya otras están respondiendo. Un saludo a María Eugenia, que también un gusto coincidir y que por allá ya dejaron las ligas donde pueden consultar este maravilloso índice. Pues ahora sí, les dejo el uso de la voz para dar respuesta a estas inquietudes. Por favor, si gustan, empezamos con la maestra Olga. Sí, exacto. Gracias. Muchísimas gracias. Voy a hacer uso de la palabra. Me parece que en términos, bueno, la democracia es un término que surge en Occidente, ¿no? Sin embargo, si vemos en Grecia lo que se entendía por democracia, que era el gobierno del pueblo, yo podría decir que sí podemos verlo. Es una democracia directa, tal vez como la que se imaginaron los griegos con la población, con los ciudadanos, porque no todos podían votar allí, ¿no? Los esclavos o los libertos pues estaban al margen de esta democracia. Es otra forma, pero finalmente es una manera de elegir a sus representantes. Es una manera también de ejercer el poder. Allí no hay yo quiero ser, allí hay de que tú vas a ser, porque hemos decidido, el pueblo, los ciudadanos, que tú seas. También hay que decir que no es lo ideal, porque hasta hace poco en las asambleas no participaban las mujeres. También tenemos que decir que son altamente autoritarios, ¿no? O sea, yo haciendo trabajo de campo fui corrida de una asamblea en un pueblo de la sierra, no por ser extraña, sino por ser mujer. Entonces también hay que ver sus límites. Sin embargo, como la cultura es algo muy dinámico, ahorita ya se está permitiendo que las mujeres no solo participen en las asambleas, sino que también que sean las presidentas municipales, que sean las que encabecen a la autoridad. Pero me parece que sí podemos decir que es un tipo de democracia, no la perfecta. Creo que todavía no hemos llegado a eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Olga. Y bueno, pues en este momento hacemos también una petición para Jorge Arias, solicitarle si gusta prender su cámara y aprovechar este momento que estamos intercambiando puntos de vista con las y los asistentes. Hay algunas preguntas que nos gustaría también conocer su punto de vista y alguna que otra que han enviado de manera directa para usted. Entonces, gracias por sumarse a este diálogo. Y bueno, pues le cedería el uso de la voz, si gusta, a el maestro Cuauhtémoc y enseguida a Jorge Arias para también sus respuestas en este mismo sentido. Pues adelante, por favor, Cuauhtémoc Salvatierra. Licenciado, está en mute. Licenciado Salvatierra, si gusta desmutear. Gracias. Perdón. Sí, decía, considero que una de las formas de impulsar el desarrollo económico es mediante la desregulación, es decir, que esos trámites tan burocráticos, tan largos, tan poco prácticos, sean elaborados en el menor tiempo posible, quitarlos innecesarios, revisar toda esa tramitología y eliminar todo lo que no funciona.
hacer efectivamente lo que nos permita cumplir con los objetivos de desarrollo y legales, por un lado. Y por el otro, desgravar muchas cuestiones que imposibilitan acceder a la democracia económica a la mayoría de los oaxaqueños, a los de menos recursos. Por ejemplo, en el tema de vivienda. Vivienda tiene en Oaxaca los mayores costos indirectos y esto es un 17%. ¿Y a qué me refiero con esos costos indirectos? Me refiero a los impuestos, derechos, permisos y licencias que se requieren para construir una vivienda. Eso significa el 17% del valor total de una vivienda. Es decir, una vivienda de 400,000 pesos, que es la que adquiere un trabajador de menores ingresos que es beneficiario del Infonavit, pagaría 68,000 pesos de impuestos y derechos. ¿Cuánto es 68,000 pesos? Son casi 9 meses de su sueldo. Entonces, para que ahorre esto, pues necesitaría por lo menos 3 años. Prácticamente sin acceso a la vivienda. Entonces, el desgravar esos excesivos impuestos a esa parte de la población más vulnerable permitiría también detonar el desarrollo económico. Con esos 2 puntos me quedaría. Gracias. Perfecto, mil gracias. Bueno, en lo que se juntan aquí algunas preguntas también para Jorge Arias, le cedería el uso de la voz al contador Carlos Guzmán. Por favor, contador. Rita, un favor, ¿me puedes volver a decir la pregunta? Sí. ¿Cómo transitamos de una población que económicamente piensa en el fin de mes a un gobierno que está pensando en el fin de año? Fin de año o sexenio o trienio. Yo la verdad es que somos muy... no queremos reconocer que el gran poniquita de este estado es el gobierno, llámese federal y estatal. Las mayores plazas, es el mayor generador de empleo y de riqueza. Los empresarios de Oaxaca, del estado de Oaxaca, hemos fallado, no hemos generado lo suficiente. Y podemos poner 10,000 pretextos, pero el hecho en sí es que no hemos generado el suficiente número de empleos formales. Informales hay demasiados, pero formales no los hemos generado. Y eso hace que el empleado, el colaborador, el trabajador se sienta en algún momento desprotegido. Y nosotros los empresarios tenemos la obligación de tratar de generar más empleos para poder generar más riqueza. Y esa riqueza se transforme también en impuestos que si no se los roban, van a llegar a donde tienen que llegar. Eso es todo. Rita está en mute. Muchas gracias. No encontraba dónde encenderle. Bueno, pues mil gracias por todos sus comentarios y bueno, pues ahora sí cedemos el uso de la voz a Jorge Arias y con estas mismas interrogantes y una más que específicamente le envía. ¿Qué medidas son las recomendables para incrementar la democracia en las instituciones? Escuchamos muy atentos, por favor. Es su audio. No escuchamos, creo que todavía tiene su... Ahí estoy. Perfecto, escuchamos. Gracias. Perfecto, gracias. Gracias, muy amable. Bueno, esta posición de escucha me permitía precisamente en la diversidad de las opiniones del panel también poder apreciar la riqueza de la valoración de la democracia, en la que precisamente cada quien tiene su propia mirada sobre la democracia, sus propias expectativas sobre la democracia,
Y eso, que es un gran elemento que contribuye a la diversidad y a la propia riqueza de la democracia, cuando las demandas se atropellan, se desbocan, cuando no hay satisfacción ordenada a las diferentes demandas que tiene la sociedad, inevitablemente terminan resultando en una insatisfacción generalizada, que creo que es lo que estamos percibiendo hoy aquí. Precisamente porque parte del problema que tiene por la complejidad que refleja la democracia es que no vamos a poder resolver todos los problemas a la vez. Alguien tiene que ceder. Alguien tiene además que estar dispuesto a poner, porque uno de los temas principales que tiene los mostradores de la democracia es que en general los ciudadanos y los distintos sectores solo demandamos de la democracia. Y también cuando existen tantos desajustes, tanto atraso, tantas poblaciones esperando soluciones, está claro que, como bien decía Carlos, a lo mejor los que más tienen una sociedad son los que tienen que empezar a preocuparse sobre qué parte no cumplieron o sobre qué se debe hacer mejor para resolver los problemas que presenta la sociedad. Pero creo que la complejidad está pensar que vamos a resolver todos los problemas de una vez. Es una pretensión de niños, no responde a la seriedad y objetividad con la que debemos analizar estos problemas. Creo que es precisamente la posibilidad de estos diálogos, de que esta diversidad de puntos de vista sobre la democracia se exprese, la que nos debe permitir poner sobre la mesa las diferentes visiones, los diferentes objetivos sectoriales y sociales, y tratar de construir entre todos objetivos comunes, políticas de Estado de mediano y largo plazo, que nos hagan saber, que nos permitan saber, que si Cuauhtémoc no encuentra hoy la respuesta a la eficacia y a la eficiencia del Estado que necesita en la atención a una operatividad más veloz, como demanda muchas veces la actividad económica para lograr competitividad, que eso se va a lograr y que está en algún plan en el que a lo mejor hoy la prioridad es otra, y en cuanto resolvamos esto o al mismo tiempo vamos atacando estos otros problemas. Lo que necesita cada sector de la sociedad es sentir que su programa, que su proyecto, que sus objetivos están contemplados en el conjunto, y allí es donde aparece la buena dirigencia política. La buena dirigencia política no es la que promete soluciones milagrosas, sino la que es capaz de convocar a un pueblo detrás de un sueño de desarrollo común que va a demandar esfuerzos de los que todos debemos ser conscientes, y que debemos estar, precisamente el arte de la política consiste en esto, en convencernos todos que vale la pena ese esfuerzo, que lo vamos a hacer juntos y equitativamente de acuerdo a las capacidades que cada uno tiene para aportar. Creo que esa es la gran construcción política que lamentablemente nos está faltando en muchos de los estados de México. Y bueno, tomamos los atajos, como se decía hoy en la introducción de este trabajo, el atajo de esperar a que el próximo gobernador nos va a salvar, que el próximo alcalde nos va a traer todas las soluciones. Y esto es inevitablemente una falacia que nos lleva a nuevas decepciones, a nuevo descreimiento respecto al sistema político y de su dirigencia. Y precisamente la magnitud de los problemas hoy nos están invitando a que tomemos las oportunidades. Las oportunidades, ¿dónde están? Están por el camino de la seriedad, del esfuerzo compartido, de los acuerdos, de convocar a todos. Ese creo que es centralmente el desafío. Seguramente no logré responder en estos breves minutos a todas las preguntas planteadas, que eran muchas de ellas muy ricas, pero espero con este comentario general dar un poco de sentido
a las diferentes inquietudes que se plantearon. Claro que sí, muchas gracias, bellísimo. Además, esto de tener mucha claridad, que en esto lo vamos a hacer juntos. Me gusta mucho esa frase, Jorge, y bueno, pues esperemos que con eso nos vayamos en esta tarde. Bueno, hay muchísimas preguntas, mil gracias, de verdad. Las que se puedan se están dando respuesta ahí mismo, las que no, recuerden que también hay una conferencia de prensa y ahí se van a tratar de abordar lo más que se pueda. Entonces, todavía tenemos espacio para estas inquietudes y bueno, se está tratando también de responder ahí mismo en el área de preguntas y respuestas. Bueno, pues ahora sí, hemos concluido con esta parte del programa. Le pido a todas y todos los invitados, a los anfitriones como a las panelistas, que por favor enciendan su cámara para podernos visualizar y en lo que eso sucede, pues también pedirle al público que nos acompaña que sigan a la Fundación Conrad en sus redes sociales. Bueno, primero pueden encontrar este interesante estudio en idd-mex.org y la verdad es es muy amable la forma en la que te lleva de la mano a recorrer todo este índice, a enterarte de toda la información, no solo de Oaxaca, sino de todo el país. Y también pues seguir a la Fundación en sus redes sociales, lo encuentran como @CAS con K, CAS México, México con K también al final, y en Facebook y en Instagram. Esperamos que le den seguimiento a sus redes sociales para seguir informándose y conociendo más de este y otros importantes temas. Bueno, pues ahora sí ya estamos todos aquí. Me parece vamos a tener algunas impresiones para el recuerdo de todas las personas que estuvimos en esta actividad. Un gusto verles nuevamente. Y bueno, pues sin más, ahora le pediría a Hugo Félix Clímaco, presidente del Colegio de Economistas de Oaxaca, si puede hacer uso de la voz. Yo hasta aquí termina mi moderación. Ha sido de verdad un honor y un gusto estar con ustedes y que me hayan permitido moderar este importante evento. Muchísimas gracias. Adelante, por favor, maestro Hugo Félix. Muchas gracias. La verdad es que me motiva mucho haber presenciado esta reunión, sus preguntas, la descripción espléndida de Jorge Arias, la invitación y la convocatoria también, de Hans, de Anne Catherine, muchas gracias. La presencia de amigos como por ejemplo Alejandro Moreno, quien es el encuestador del Financiero, en fin, esto provoca mucho interés, porque Oaxaca nos duele, porque Oaxaca nos convoca y también nos entusiasma. Nos duele y nos motiva. Entonces nos motiva a hacer, por ejemplo, nuevas comparaciones mirando este índice, nos convoca a revisar los componentes del índice. Por ejemplo, como economista, pues pensaba que el tema de PIB per cápita, pues no es necesariamente un indicador de equidad y de inclusión económica. Quizás ahí hay un reto metodológico también. Y por supuesto, nos preocupa y nos duele que caiga la valoración ciudadana de la cultura democrática, que haya un déficit tan grande en la construcción de ciudadanía. Y en esto, pues también, por otra parte, me alegra mucho tener a socios estratégicos, a compañeros en este camino, como son las organizaciones que hemos estado aquí, las instituciones como el INE, como el IEPCO, porque esa es la única manera. Como mencionó 2 veces Jorge Arias, no es que nos acostemos con una democracia y al día de las elecciones votamos y nos despertamos con una democracia ya nueva y eficaz. Ese es el tema, el de la eficacia de la democracia. Estos datos duros, estas estadísticas, reflejan en gran medida la eficacia de la democracia, que es vulnerable, que es débil, pero también donde hay grandes oportunidades. Así pues creo que es esperanzador identificar estas oportunidades y pues en el Colegio de Economistas agradecemos mucho que nos hayan acompañado, agradecemos a la Fundación Konrad Adenauer esta iniciativa con la que ha patrocinado a lo largo de 10 años este índice que nos permite establecer comparaciones y sobre todo hacer reflexiones para construir la democracia. Pues muchas gracias.
Encantado de haber estado con ustedes. Agradecemos a los asistentes su participación y los invitamos a desconectarse de la sesión. Les pedimos a los miembros de la prensa que permanezcan en la sala. Vamos a tomar un descanso de 3 minutos y continuaremos con la rueda de prensa en esta misma sala. Gracias.